Son las 4 de la tarde con 37 minutos. El 13 de marzo de 2013 sucedió algo que muchos dudaron que algún día se pudiera dar. La llegada de un cardenal de América a la cátedra de San Pedro en Roma, y que este fuera, además, jesuita. Primero, se había roto la hegemonía de papas italianos, después de Juan Pablo I, al elegir a un papa polaco en la figura de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. A este le siguió ahora un renombrado teólogo, pero de nacionalidad alemana. Otro hecho de impacto fue la renuncia de este al papado y luego la elección en cónclave del argentino Jorge Mario Bergoglio, como decía, además, jesuita. Bergoglio ha encabezado un pontificado que algunos llaman de avanzada. Otros le han dicho que es un comunista. Los ultraconservadores no han dejado de atacar al Papa. Sin embargo, la Iglesia avanza en la consideración de la opción preferencial a los más pobres, a los desheredados, a los más vulnerables, a los migrantes, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos. El Papa cumple hoy 10 años de su pontificado, enfermo, sin poder caminar, atacado por los radicales de ultraderecha eclesial, pero apoyados por la gran mayoría, apoyado él por la gran mayoría de la Iglesia Católica. El Papa jesuita sigue adelante a pesar de su enfermedad y las críticas, aunque tiene que ser cuidadoso para no desquebrajar la unidad de los católicos. Hoy abordaremos el tema con el padre Roberto Valencia, de formación jesuita. Pero antes de ir al análisis de los 10 años del pontificado, también quiero platicar con él. Vale la pena platicar con él sobre la historia de los jesuitas. ¿Quiénes son? ¿Qué los hace diferentes? ¿Por qué los han expulsado de tantos o casi de todos lados? ¿Cómo han vuelto? ¿Cómo es posible que ahora prácticamente le entreguen la Iglesia después de toda su historia? Le doy la bienvenida al padre Beto Valencia, que ya ha estado en muchas otras ocasiones con nosotros y que hoy ha aceptado de nueva cuenta venir a platicar. Él es párroco de la parroquia universitaria de San Marcos. Y bueno, bienvenido, padre. ¿Cómo estás? Muy bien, Chuy. Saludos a todos los que nos escuchan en A Fondo. Encantado de poder platicar de lo que también ha sido mi vida, mis experiencias. Y, bueno, listo. Tú estuviste en la Compañía de Jesús, es tu formación, y bueno, luego tuviste algún problema, tengo entendido, de salud, alguna cosa. Sí. Y regresaste a Tabasco. Sí. Y ahora tienes una parroquia aquí. Pero tu formación pues ha sido todo el tiempo de la Compañía de Jesús. Desde el prenoviciado hasta la tercera aprobación. ¿Qué es básicamente el esquema de formación de todos los que se llaman compañeros de Jesús? Que es técnicamente el nombre de un jesuita. En latín se escribe Societatis Iesu, que significa compañeros de Jesús, o Societa Iesu, que significa compañía de Jesús. Entonces, cuando ves que alguien firma SJ, es el distintivo de la Compañía de Jesús. Yo creí que SJ quería siervo de Jesús. O sacerdote jesuita, pero no, significa compañero de Jesús, o de la Compañía de Jesús. Por la traducción al latín, ¿no? De la traducción del latín, pero además tiene una profundidad espiritual que es justamente todo un tema histórico, ¿no? Porque se preguntaban en los primeros años de la compañía se funda básicamente por un español de origen vasco, que es San Ignacio, para entender a los que no han tenido la oportunidad de conversar con gente de España, de estilo vasco. Supónganse... Pero a ver, entonces, ¿por qué Loyola? Bueno, no, es que era la región vasca y es Ignacio de Loyola porque a San Ignacio le corresponde el escudo de Loyola, que era el castillo de la zona que él defendía en la época en la que vino su conversión. Entonces de ahí le viene el mote de Ignacio de Loyola, Loyola, España, que es esa región. Y en la época de Ignacio se preguntaban, cuando fundan la compañía, me estoy yendo rápido, pero ya tú me irás diciendo, cuando fundan la compañía se preguntaban, ¿y cómo nos vamos a llamar? Porque la gente le llamaba los ensayados por cómo vestían. Por ensayar. Exactamente, por una vestimenta muy rústica, un poco al estilo franciscano, porque a Ignacio le dio también al principio este rollo un poco medio hippie,
¿no? Le vino un modo ascético, ¿no? De entregarse radicalmente. Ignacio tuvo, como cualquiera de nosotros también en la vida. ¿Hippies sin los desórdenes en los hippies? Sí, no, porque San Ignacio se fue a una cueva, la cueva de Manresa, a hacer sus ejercicios espirituales en una especie de fuga mundi. O sea, él llegó un momento en que su corazón se sintió tan asqueado de sí mismo, a propósito que estamos en Cuaresma ahorita, y se fue a hacer una meditación, y ahí fue donde empezó a escribir los ejercicios espirituales, que son una gran joya. Hoy todo mundo que hace ejercicios espirituales... Yo ya los hice en alguna ocasión. Los sacerdotes hacemos ejercicios espirituales, pero una cosa son los ejercicios espirituales, digamos, hay muchas escuelas de espiritualidad. Los ignacianos. Y otra cosa son los de San Ignacio, que es toda la pedagogía que San Ignacio no inventó, sino que vivió. Y al haberla vivido, lo que hizo fue escribir lo que él vivió. Fue una experiencia que compartió a la iglesia. Y una experiencia cuestionante. Y además metodológica, que ahí te vas a dar cuenta de que Ignacio es un gran estratega. ¿Y cómo se van a llamar? Pues bueno, a los franciscanos se les llamaba franciscanos porque seguían a Francisco, a los dominicos porque seguían a Santo Domingo, a los teresianos porque seguían a Teresa. ¿Y a cómo vamos a llamar a estos? ¿Ignacianos? No, porque no quería Ignacio que se refirieran a él. Nosotros no seguimos a San Ignacio, seguimos a Jesús. Y entonces, ¿cómo se van a llamar? Compañía de Jesús. Que ya en la jerga de los jesuitas dicen, ¡ay Jesús, qué compañía! ¿Qué compañía le estamos dando a Jesús, caramba? Sí, ¡ay Jesús, qué compañía! Entonces, es San Ignacio de Loyola quien la forma, quien la funda. El contexto social y eclesiástico, esto es por ahí del siglo... 15, 16... o sea, ¿ya renacentistas? Sí, a San Ignacio le toca la Reforma, es el santo de la Reforma. Estamos en los años 1500... Porque con Francisco estamos por el 240, 290... algo así. Francisco de Asís es Edad Media. Ya con San Ignacio ya estamos en la Alta Edad Media, entrando prácticamente a la Reforma. Hay una cosa, un paralelismo muy interesante para ubicarnos en el contexto, por qué San Ignacio va a ser tan importante. San Ignacio es contemporáneo de Lutero. Sí. Y Lutero viene en un momento... 400 y tanto Lutero, ¿no? Hacia en la entrada del siglo XV. Ellos entran y la iglesia en ese momento, la iglesia católica, estaba pasando por una gran crisis. Una crisis moral, una crisis económica, una crisis... indulgencias, ese tipo de cosas. Las indulgencias, algunos escándalos que no nos escandalizan cuando uno lo lee en la historia, pero pues, lo seguimos viviendo. Donde hay seres humanos, pues también hay pues, la condición humana. Entonces, Ignacio... junto con Lutero empieza a manejar toda esta teoría de la sola escritura, de la división con el Papa, etcétera. Y mientras Lutero rompe con la iglesia, San Ignacio lo que hace es ahondar la obediencia a la iglesia. Entonces San Ignacio decía, hay una parte muy interesante de los ejercicios espirituales que tiene un apéndice que se llama reglas para sentir con la iglesia. Sentire como eclesia, decía San Ignacio. Y la gente llama la atención, y bueno, ¿y qué significa eso? Son 5 o 6 reglitas, anotaciones que él puso, precisamente para que los que hacen ejercicios espirituales se recuerden siempre que nuestra misión es al lado de la iglesia. Nunca ni en contra, ni como decían antes, sobre todo en los últimos años después de Juan Pablo II, cuando tú hablaste de los papas, ya hablaremos de los papas también con la compañía, hubo una especie de... males entendidos y de sospechas hacia la compañía. Siempre ha habido este levantamiento de que la compañía es conspiración, de que es un magisterio paralelo, de que son teologías a veces demasiado avanzadas para ciertos núcleos conservadores, y entonces, sobre todo con Juan Pablo II, la Compañía de Jesús tuvo un momento bastante difícil porque Juan Pablo II intervino a la Compañía de Jesús, cosa que nunca había sucedido, es decir, pasó por encima de la autoridad del Papa Negro, que era el padre Arrupe en aquel entonces. Y bueno, estas tensiones y estos conflictos de la iglesia ya estaban presentes desde la época de San Ignacio. Es decir, cuando nace la Compañía de Jesús, no creas tú que fue al estilo de los franciscanos, que fue Francisco con el Papa y el Francisco dijo, bueno, pues aquí es el dedo de Dios prácticamente, ¿verdad?, el que está hablando a través de Francisco de Asís. Con San Ignacio fue diferente, porque a San Ignacio lo veían predicar
Él tuvo que estudiar teología, estudió también en París con los 9 primeros jesuitas, los primeros compañeros, y entonces ellos empezaban a predicar, a tratar de hablar del evangelio, y les prohibían hablar a los primeros jesuitas. O sea, les decían, ustedes no tienen permiso para predicar. La predicación, acuérdate que estamos en el contexto de Lutero, ¿sí? del ambiente un poco reformista. Le decían, ustedes no tienen permiso para hablar de Dios, eso le corresponde solo a los curas, solo a los clérigos. Y en diversas ocasiones San Ignacio enfrentó a esas sospechas, incluso en alguna ocasión lo mantuvieron, digamos que vetado de hablar del Evangelio, hasta que tuvo que estudiar teología precisamente en la Sorbona de París junto con los primeros compañeros, y ya teniendo su licencia de teólogo, en aquel entonces era artes, entonces él ya podía hablar, ya tenía la licencia. Otra cosa fue después la ordenación sacerdotal, porque Ignacio no se ordenó de inmediato como sacerdote. No, eran monjes, pero no sacerdotes. Eran curas reformados. Órale, pues. Eran reformados, eran una especie de compañeros, así se llamaban, compañeros, que estaban alrededor de Jesús. Pero no estaban autorizados para los sacramentos. Uno de ellos había entrado, sí, uno de ellos había entrado sacerdote, y luego los demás, cuando fue aprobada la Compañía de Jesús por Paulo III, cuando recibe la aprobación, entonces ya empezaron a ordenarse los primeros compañeros. Francisco Javier es uno de ellos. Ignacio esperó. Ignacio era muy mariano, y esto es una característica también de la compañía. Tenía una espiritualidad cristocéntrica, evidentemente. San Ignacio se sintió sacudido por la experiencia de Jesús, que esto hay que decirlo, por eso Compañía de Jesús, en los ejercicios espirituales. Y la experiencia de Francisco de Asís le movió mucho a él, porque él decía, si Francisco hizo esto, dice, yo quiero hacer esto y más. De ahí viene el famoso magis de la Compañía de Jesús. O sea, los jesuitas están llamados a hacer lo que hacen todos, pero más. O sea, lo que hacen cualquier sacerdote, pero su espiritualidad le implica decir, tú tienes que dar el más. De ahí viene el ad maiorem Dei gloria, a la mayor gloria de Dios. Si tú eres sacerdote, si tú eres maestro, si tú eres comunicador, si tú eres médico, si tú eres tu vocación, la que sea, tú tienes que dar lo mejor. ¿Por qué? Porque es para la mayor gloria de Dios, no es para tu gloria, es para la mayor gloria de Dios. Y todo esto lo va viviendo, pero desde los ejercicios espirituales. Bien, ahora, ¿cuándo es aceptada la Compañía de Jesús? ¿Cuándo empieza ya en forma a tener novicios, a tener un seminario, a ordenar sacerdotes, a tener diversas comunidades en Europa, que es, bueno, donde nace? Bueno, hacia 1540 más o menos, cuando estamos también haciendo los paralelos con lo que va a ser después el descubrimiento de América, porque va a ser importante cómo llegan los jesuitas a América Latina, al virreinato. Pero en ese entonces, hacia los años 1500, 1531, 1540, la Compañía de Jesús es aprobada por Paulo III, y los jesuitas entonces ya pueden ser ordenados sacerdotes, y hay una característica además. En la Compañía de Jesús hay no solo sacerdotes, sino también hermanos coadjutores. Son dos vocaciones que están dadas dentro de la misma. Es decir, unos que entran a servir a la compañía en calidad de que también estudian como nosotros, viven con nosotros y demás, pero su función es como más humilde, es como más al servicio, y también es más testimonial. ¿Y hacen votos igual que Y hacen votos igual que nosotros. De hecho, la compañía tiene mucho cuidado, son menos en número, pero tiene mucho cuidado de que en cada casa jesuita de formación por lo menos haya un hermano coadjutor. Después viene entonces lo que tú me preguntas, los primeros jesuitas empiezan a predicar, y aquí viene lo importante, ¿cuál es como la manera de enganchar de Ignacio? Cuando Ignacio va a la Sorbona de París a estudiar, se encuentra con los primeros compañeros, él los invita a hacer los ejercicios espirituales que él ya había vivido. De los ejercicios espirituales yo creo que habrá que hablar un poquito más, porque es fue una sacudida en la vida de Ignacio. Hay ciertas anécdotas, por ejemplo, Ignacio dentro de los ejercicios en la cueva de Manresa se sintió tan deprimido que sintió el deseo de suicidarse.
O sea, en el diario espiritual de San Ignacio hay un momento en el que él dice que sintió verdaderamente una tentación grosera del espíritu, mal espíritu al que le llama, de decir, arrójate de ahí, un poco lo que le pasó a Jesús en el Monte de las Tentaciones, ¿no? Y entonces San Ignacio dice, ¿por qué esta tristeza en el alma? ¿Por qué este deseo de ver todo mal? ¿Por qué esta depresión? ¿Por qué estamos hablando de hace 500 años, o sea, no es tan bueno. Por cierto, ayer fue 401 años de la canonización de San Ignacio, de su canonización. ¿Cómo es posible que una persona de esa época tuviese una gran capacidad analítica y de conocimiento de sí mismo y empezó a distinguir, esto no viene de mí? Esto no es un sentimiento, un pensamiento mío, pero yo no soy una persona depresiva. Él era un hombre de carácter, era un hombre fuerte, un hombre... ¿Y por qué esta debilidad, no? Entonces empezó a analizar y dijo, esto no viene de mí, esto viene de un mal espíritu. Y entonces vino las reglas para discernir los espíritus. Por eso se dice que San Ignacio también es como el padre de los exorcismos, ¿no? El que se le pone, di al demonio no entres, la famosa cédula de San Ignacio. ¿De dónde viene? De que él aprendió a discernir uno de los grandes dones de la Iglesia, del Espíritu Santo. Entonces, en esos ejercicios espirituales, él empieza a darle ejercicios a los compañeros, y los compañeros en los ejercicios espirituales empiezan a comprometerse y a decir, queremos seguir en compañía de Jesús, queremos servir a nuestra madre la Iglesia, y es como fundada la compañía. El requisito número 1 para entrar a la compañía es hacer ejercicios espirituales, y segundo, vivir con los ejercicios espirituales. Por eso se llama clero regular, vivimos bajo una regla. La regla son los votos de castidad, pobreza y obediencia. Los jesuitas tienen además 2 votos adicionales que no tienen otras órdenes religiosas. Todas las órdenes tienen pobreza, castidad y obediencia, pero los jesuitas tienen además un 4º voto. Y te vas a explicar por qué, Chuy. Precisamente porque en la época de la Reforma la tentación era precisamente romper con el vicario de Cristo. San Ignacio lo puso como un voto adicional. La obediencia específica al Papa en lo que se refiere a las misiones. Si el Papa mañana dice, tenemos que irnos a Ucrania por la situación que está ahí, no sé qué, los primeros en ir son los jesuitas. Es un poco lo que se refleja en aquella película de La Misión, ¿no? Exactamente. Donde llega el representante del Papa el nuncio. Dice, y ellos tienen que respetar. Y aunque tengan como ellos tenían ahí las famosas reducciones del Paraguay, una misión extraordinaria, pero lo mismo pasó aquí también en México con la expulsión de los jesuitas en el año de 1767, cuando Clemente XIV decide suprimir a la Compañía de Jesús, y entonces, pues, ¿a qué nos quedamos? ¿Vamos a rebelarnos contra el Papa? Pues no, o sea, ¿y entonces qué sigue? Pues la expulsión. Entonces expulsan a todos los jesuitas del reino de todos los reinos de España, de Francia y de Portugal. Y bueno, esa es una historia tristísima, pero ¿cuál es la razón de ser? En el fondo es la pregunta de la Compañía de Jesús, el servicio a la Iglesia. ¿Qué hace diferente a los jesuitas de todas las otras órdenes, de todos los otros movimientos eclesiales? Primero, la formación, porque la compañía tiene una espiritualidad que la distingue, una identidad propia. Es decir, los franciscanos también tienen su espiritualidad. Todas las carmelitas tienen su regla y su espiritualidad. Pero la formación de la compañía siempre ha estado distinguida mucho en la formación espiritual, que la gente a veces se fija más en la cuestión intelectual. Y dicen, es que son los pensantes, son los que mueven a la iglesia, son los que le tiran línea a los obispos. No. Eso probablemente es una consecuencia de los estudios que San Ignacio los quiso específicamente, que la formación de la compañía fuera una formación, hablaba del magis, ¿no? La mejor formación, ¿para qué? Para la iglesia. Fíjate bien lo que decía San Ignacio. El que no sirve para el mundo, no sirve para la iglesia. O sea, nosotros no queremos aquí en la compañía, decía, gente que tienes que ser bueno para el mundo, porque así vas a ser bueno para la iglesia. Y entonces, es que yo soy médico, pues vente para acá. Es que soy arquitecto, vente para acá. Oye, ¿puedo ser sacerdote al mismo tiempo? Claro que sí. Si eres bueno para el mundo, puedes ser bueno para la iglesia. Y esa es pero te puedo decir que hay, de la espiritualidad, por ejemplo, se dice que somos contemplativos en la acción, que es diferente. La contemplación es toda una rama de la espiritualidad. Los sacerdotes y religiosas que nos escuchan entenderán esto. O sea, la contemplación es esta
actividad de la iglesia, de la adoración, de la liturgia, de los sacramentos, de la pastoral, etcétera, que está muy bien, pero la compañía no es monástica, no somos monjes, los jesuitas no son monjes, los jesuitas son, lo va a definir concretamente en los años 60 el padre Arrupe y la congregación general, son pecadores. Así se define un jesuita hoy. Tú preguntas, ¿qué es un jesuita? Hoy te van a decir, un jesuita es un hombre pecador. Hombre porque no hay mujeres jesuitas, no hay una rama femenina de jesuitas. Llamado a servir en la misión de Cristo, en la fe y la justicia que la misma fe exige. Así se definió la misión de la Compañía de Jesús en el mundo. Pero también han dicho que los jesuitas son los liberales de la iglesia. Sí, también lo han dicho, pero conociendo la Compañía de Jesús... Los izquierdosos de la iglesia. Pues mira, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y dice el Evangelio, nadie sabe de dónde viene ni de a dónde va. Que sí han estado los jesuitas en los momentos cruciales de la historia, de la iglesia y del mundo, sí. Te voy a poner 2 ejemplos. En México, la Compañía de Jesús, cuando llega y asienta sus primeros colegios, uno de ellos va a ser muy importante, el colegio de Valladolid, allá que ahora es Michoacán, donde pues un cura ahí que se llamaba Miguel Hidalgo, pues ahí hacía sus estudios y tenía como padres espirituales y sus maestros a los jesuitas. Entonces, toda la formación, digamos, del nacionalismo, lo que va a ser después la mentalidad criolla de novohispana, tuvo mucho que ver con la formación que los jesuitas, al llegar a América Latina, o lo que era el virreinato de la Nueva España, empezaron a crear, empezaron a formar. Y uno de ellos después, el empuje que viene para la independencia de México. Los que les gusta viajar cuando vayan a la Ciudad de México, detrás de Catedral hay una iglesia que se llama La Profesa. Sí. Y hay una placa muy interesante, la historia de México es... Donde además conspiraron. Exactamente, ahí se dice que conspiraron precisamente para la realización ya de la consumación de la independencia de México. Iturbide. Con Iturbide, exactamente. Considerando que en ese entonces ya la compañía había sido expulsada, había sido restaurada, y lo que estaban haciendo los jesuitas en ese entonces también era pues pidiendo la restitución de sus bienes, que no eran pocos. La Compañía de Jesús, cuando se asentó en la colonia en México y en toda América, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene una de las mejores iglesias virreinales. Pero a mí me gusta mucho el tema de la historia, pues, pero los que conocen Tepozotlán aquí en México, que es el Museo Nacional del Virreinato, para que tengan una idea de lo que la Compañía de Jesús llegó a representar en su momento. La gente decía que era poderosísima, esplendorosa, que la predicación y la formación de los jesuitas era verdadera, sí, pero hubo también un giro en la compañía, porque al principio se decía que venía a formar a los nobles, pero la compañía empezó a formar también a los indígenas. Y empezó también, pero siempre buscaba lo que se llama el sujeto ignaciano. O sea, el sujeto ignaciano es la persona que los jesuitas, cuando van descubriendo en las comunidades que hay alguien que tiene una capacidad de liderazgo, capacidad de letras, a ellos los van impulsando. Y entonces ahí fue cuando empezaron a impulsar a los primeros indígenas que tenían capacidad para las letras, para los idiomas. Formaron a muchos, y de ahí empezaron a ser los primeros seminaristas, los primeros que empezaron a ser ya jesuitas criollos, jesuitas ya de la Nueva España. Son las 5 de la tarde, 1 minuto. Vamos a hacer una pausa para regresar a seguir platicando con el padre Roberto Valencia. Vamos a hablar sobre el Papa Negro. ¿Por qué le llaman el Papa Negro? ¿De qué se trata? Ahora regresamos. Son las 5 de la tarde con 4 minutos. Seguimos platicando con el padre Roberto Valencia. Le pedimos antes de la pausa que nos platicara sobre el Papa Negro. Siempre hemos escuchado el Papa Negro, pero ¿por qué? ¿Por qué el nombre del Papa Negro? Primero, ¿por qué el nombre del Papa? Y luego, ¿por qué Papa Negro? El padre ha traído aquí
pues lo que se usaba, que él nos cuente mejor. A ver, nada más me dice Seymar si se escucha bien lo que va a decir el padre, porque está parado, está de pie. Y creo que ahí ya está muy bien. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para los que no nos ven ahora, pero nos escuchan, estoy vestido con lo que se llama el talar. El talar es una sotana negra que su origen lo usaron los jesuitas, lo adoptaron los jesuitas de la escuela de Sorbona. Era la que usaban los estudiantes que iban a estudiar a París. Ellos estudiaron ahí, usaban este talar porque era el que se usaba. Y además usaban un bonete. El bonete se lleva en la cabeza y era el signo distintivo de los que se iban graduando. Cuando pasaban, por ejemplo, ante un doctor o ante un profesor, se tenían que descubrir la cabeza en signo de respeto y demás. Y lo que tengo en la mano, lo que algunos alcanzan a ver, es el famoso manteo, que es el que se utilizaba para las predicaciones. El jesuita se subía al púlpito. Los que conocen las iglesias virreinales, cuando se suben al púlpito, se dan cuenta que el sacerdote empezaba a predicar y entonces al hacer el movimiento de las manos le daba un efecto impresionante a la predicación. Y entonces este manteo es el que caracteriza a los jesuitas en su vestimenta, vestidos de negro. O sea, parte de la oratoria. Parte de la oratoria. Fíjate, tú le llamas oratoria, Chuy, es la predicación efectivamente apostólica, son apóstoles, sí, pero la compañía pone mucho énfasis en dos cosas. Fíjate, a gran diferencia de los dominicos, que son orden de los predicadores, así se llaman, OP, los jesuitas le ponen mucha énfasis a la cuestión de la predicación, pero más a la cuestión de la confesión. Hay grandes jesuitas confesores que son reconocidos aquí en Tabasco y que la gente todavía recuerda. Si hay gente mayor que nos escucha aquí, se acordará cuando ahí en la Conchita estaba el padre Bricio o el padre Jaime Arias. Yo los conocí. Los jesuitas. El padre Carlitos. El padre Carlito, el padre Gotzel, no sé si alguna vez por aquí llegó. Eran jesuitas confesores que se dedicaban literalmente a confesar, no en el sentido de lo que ahora entendemos que nos vamos a catedral a confesar 5 minutos y vámonos, ¿no? No. Era una experiencia completamente casi de conversión, hablar con un jesuita, porque la gente llegaba no solamente a confiar sus pecados, sino que además los jesuitas tienen una fama de grandes consejeros por el tema del discernimiento. Consoladores. Y además el discernimiento de espíritus. Entonces imagínense amigos ustedes que está el sacerdote en el púlpito y empieza a predicar la palabra de Dios y entonces el Señor se postró ante, ¿no? y el evangelio del domingo, ¿no? La samaritana, dame de beber, ¿no? Y entonces, claro, era un efecto que la gente lo escuchaba y se emocionaba y eran efectos verdaderamente también de la época retórica. Lo que tengo en mis manos se llama el Cristo de Votos. El Cristo de Votos es el Cristo que se le da a los jesuitas cada que hacen sus 3 votos. Ya dijimos que son 2 adicionales, el de obediencia al Papa, y hay uno que no he dicho todavía porque no me gusta mucho. A ver, quiero decir que sí me gusta, pero no me gusta, ahorita voy a explicarlo. Hay un voto que cuando los jesuitas hacen votos, después de 2 años, se consagran. Hay unas que se hace manuscrito, en el que se dice que vamos a renunciar a toda dignidad eclesiástica. El jesuita no aspira a ningún obispado, no aspira a ser cardenal, no aspira a ser papa. El jesuita no aspira a ninguna dignidad eclesiástica. De hecho, no ha habido papa antes de Francisco. San Ignacio lo prohibió explícitamente. No quería que los jesuitas se convirtieran en la élite de la iglesia, en los príncipes de la iglesia, porque en su época los príncipes de la iglesia estaban muy distantes de la misión. Y para San Ignacio era más importante que los jesuitas estuviesen en la misión. Este Cristo que yo tengo aquí en las manos se nos da aquí en México a los que hemos hecho votos y significan esos 5 votos: pobreza, castidad, obediencia al Papa respecto a las misiones y el de renunciar a toda dignidad eclesiástica. ¿Qué significa entonces? La gente a veces me dice, oye padre, ¿y ya te van a hacer obispo? Y yo le digo, guácala. O sea, no, ¿cómo? Un jesuita no va a pedir nunca no va a desear, entonces es malo ser obispo. No es que no sea bueno, no es que sea malo, es que en la espiritualidad de la compañía no está contemplada
que sus miembros estén aspirando o haciendo grilla para ser clérigos, que era muy común en la época, que andaban algunos buscando que si la catedral, que si la tal iglesia, porque no, olvídense de eso. Ustedes dedíquense a la misión. ¿Cómo es entonces que Francisco llegó a ser papa? Esa es una pregunta. Me voy a quitar el manteo porque ya sé un poco. Manteo se llama a lo que cualquiera diría es una capa, ¿verdad? Aquí está el manteo y mire, también le puede quedar a Chuy, porque además sí, está espectacular. Uno puede pensar que es como la de Batman, ¿verdad? Pero es muy solemne, es muy solemne y es muy bella y litúrgicamente es la que usan ahora, por ejemplo, algunos obispos tradicionales, pero que es como la capa poluvial. Nada más que aquí se mueren de calor. Claro, es que es lana. Aquí se mueren. Es lana, sí. Esta es un regalo que me hicieron en Roma y aquí todavía lo conservo. Bien. Oye, a ver, entonces ya sabemos por qué negro, pero Así ¿por es. qué papa? Bueno, pues porque se ha dicho tradicionalmente que los superiores jesuitas se llaman generales, no papa, sino el nombre correcto es prepósito general, son los que son la mano derecha del papa. Digamos que es el segundo papa. Y como vestimos o visten de negro los generales, entonces se les dice papa negro. Pero no todos los papas han tenido a los jesuitas o al papa negro como su segundo. No, el caso concreto de Juan Pablo II fue una cosa especial, pero han habido otros papas que han tenido sospechas de la compañía y que no han sido, digamos, del todo amistoso. Tampoco está, entre el ambiente clerical, sacerdotal, existe la fraternidad, pero también a veces existen estas sospechas, el caso concreto de Juan Pablo II, sobre la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Sobre la predicación que estaba haciendo la Iglesia a propósito de la justicia. Cuando el padre Arrupe, que probablemente sea canonizado por el Papa Francisco, ¿Ah, sí? Están en ese proceso de hacerlo siervo de Dios y demás, que es muy interesante porque leyendo hace poco, recordaba yo, hay una anécdota de Juan Palafox y Mendoza, que fue el arzobispo de Puebla, que en la época de en el siglo XVIII tuvo varias dificultades con la compañía, hubieron ahí disputas con él. El gran arzobispo de Puebla, el que construyó la Puebla que hoy conocemos, la Puebla de Los Ángeles, pues tuvo grandes diferencias con la Compañía de Jesús y pues está en proceso de canonización. Oye, padre, hablas de que San Ignacio prohíbe prácticamente aceptar cargos eclesiásticos. Renunciar a la dignidad eclesiástica. Dignidad eclesiástica. ¿Cómo es que el Papa Francisco acepta primero ser obispo y luego ser cardenal y luego obviamente papa? Bueno, ahí es efectivamente. A todos los jesuitas desde que entramos se nos pide en concreto que renunciemos a aspirar a dignidades eclesiásticas, es decir, a buscar el poder. Esa es una característica de la compañía, pero hay otro elemento, el de la obediencia. Y si los superiores, porque algún obispo o algún cardenal solicita o pide al superior de que sea nombrado obispo, entonces en virtud de obediencia se le pregunta, ¿qué fue lo que sucedió con el Papa Francisco hace 10 años? ¿Sí? Él era arzobispo, cardenal, pero evidentemente ya hay un cónclave y entonces la máxima autoridad en la iglesia es el cónclave, es el Espíritu Santo que habla a través de los cardenales. No podía oponerse Francisco, pero en su inicio de obispo debió haber pedido permiso a su superior y su superior le ha de haber dado el mandato de sí. O sea, si te lo piden los demás obispos porque te propusieron para ser obispo, entonces puedes recibirlo. Debe de haber llegado el obispo Bergoglio sabiendo que tenía la posibilidad de ser electo sí, papa. Sí, y debe haber llegado ya con ese permiso, ¿no? Por si se daba. Ya el hecho de ser cardenal ya lo pone entre los papables. Había sucedido antes con el cardenal Martini, pero en la historia de la Iglesia han sido 3 cardenales los que han estado con el riesgo, solo que el Espíritu Santo esta vez sí se distrajo. Y entonces alguno dirá, ¿cómo es posible que hay un meme que por ahí decía, ¿no? Un jesuita humilde es extraño,
es raro, ¿no? Un jesuita obediente, pues es todavía más extraño, ¿no? Y un papa humilde y obediente es un milagro. Oye, ¿y cómo es posible que una iglesia a la que muchos tachan de conservadora, y sobre todo después de un papa de corte algo conservador como Ratzinger, excelente teólogo, pero sí con rasgos conservadores, el Espíritu Santo en el cónclave haya soplado hacia Bergoglio, un jesuita? Pues, y además, y el latinoamericano. Y de avanzada. Y fíjate que a lo mejor pensaban en una especie de papa de transición, pero la situación que estaba atravesando, el contexto de Francisco es muy interesante, porque hago tres distinciones. La de Juan Pablo II, que dije que en un momento dado tuvo abiertas sospechas de la Compañía de Jesús, fue el que intervino a la autoridad de la compañía, pasó por la autoridad del padre general, que era el padre Arrupe. Pero luego tenemos a Benedicto, que a pesar de lo que acabas de mencionar, de su formación dogmática, es un papa dogmático, un gran doctor de teología, con la compañía fue muy cercano, fíjate. Con la compañía no fue tan, digamos, hostil. En cambio, ya ahora que nos enfrentamos con Francisco, cuando viene la transición de Benedicto, están por lo menos 3 escándalos detrás. El escándalo de la pedofilia, que fue un escándalo que ha golpeado profundamente a la iglesia. Creo que es una de las grandes heridas históricas, un poco así como se mencionaba antes la herida de las indulgencias, ¿no? La venta de indulgencias, que eso fue pues un desacierto, pero en su época pues a la gente no lo veía malo, la gente como que lo entendía y bueno, ya está, ¿no? Sí, lo que hemos dicho siempre, no puedes juzgar un evento del pasado con una mirada del presente. Claro, sí, ¿no? ser asincrónicos, ¿no? Mirar las cosas con una mala interpretación. Ahora le toca a Francisco gran escándalo. Segundo, la cuestión de las finanzas en el Vaticano. O sea, y tercero, no hablo del tema de la diversidad y del lobby gay, no, es más profundo todavía. O sea, esos temas así morales son importantes, pero son moscas en comparación a la crisis que existe en la iglesia, del clericalismo que Francisco ha criticado abiertamente como el colesterol de la iglesia. Lo que está asfixiando la misión de la iglesia hoy es el clericalismo, que está enraizada desde los seminarios, desde sacerdotes que niegan el perdón a la gente. Por eso, cómo acuña Francisco su frase. Hay sacerdotes que niegan el perdón. Algunos sí, porque hay algunos pecados que se supone están reservados para los obispos, etcétera, y en algunos casos yo he escuchado gente que algunos sacerdotes les niegan el perdón de los pecados, pero bueno, ya en el fuero interno de la confesión. El aborto, por ejemplo. El aborto es uno de ellos. Pero bueno, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, algunos abiertamente les niegan la comunión, o en fin, por eso digo que el clericalismo y la formación hace muchas veces que la gente o la gente vea que está distante de la iglesia. Fíjate, Chuy, estuve en la marcha de las feministas la semana pasada. ¿Aquí o en la Ciudad de México? México. Ahí estuve cubriendo la nota, y me llamó mucho la atención, le comentaba yo a Manuel, me dolió mucho que en la noche en la Catedral Metropolitana, había un grupo de gente que efectivamente sí eran radicales, y habían hombres, no eran solo mujeres, etcétera. ¿Por qué el odio a la iglesia? ¿Por qué esa sensación de que la iglesia está en contra de las mujeres, o en contra que es antifeminista, o que es misógena, etcétera? Y le comentaba yo, me duele mucho porque en el fondo quizá no hemos sido todo lo pastoral que quisiera la iglesia con sus sacerdotes, para incluir, para dar la ternura, para dar la cercanía, no solo a las mujeres, sino a todos los grupos que hemos históricamente excluido de la vida de la iglesia. Los divorciados y vueltos a casar, que es un tema que le tocó a Francisco. Entonces, Francisco, volviendo a tu pregunta, el contexto que le toca vivir es un contexto de una gran crisis, y él, precisamente los cardenales, se dan cuenta de que se necesitaba alguien que pudiera afrontar el contexto. Y pues bueno, vieron a un jesuita y dijeron, pues bueno, pues sin duda, ¿no? ¿Con cuáles otros criterios habrán votado cada cardenal? Ya antes con Martini, el cardenal Carlo María Martini, era el papable más, o sea que en la historia reciente
ya estaba muy cerca la posibilidad de que un papa, de que un jesuita fuera papa. Martini ya no lo fue. Pero bueno, fue de los más nombrados durante un tiempo. Un gran teólogo, pero sobre todo biblista. Y contesto rapidito a tu pregunta del Papa Negro, me brinco un poco para atrás, porque curiosamente hoy en la iglesia tenemos a un Papa Negro y a un Papa Blanco jesuita. O sea, por primera vez en la historia de la iglesia hay dos papas, el Papa Negro y el Papa Blanco, de extracción jesuita. El Papa Negro no toma otro nombre, no toma un nombre de... No cambia su nombre, no, esa es la tradición de algunas órdenes religiosas, por ejemplo, femeninas, que se llama María y se llama ahora María del Sacramento, etcétera. No, los jesuitas no existe eso. El Papa actual, el Papa Negro, es Arturo Sosa, que fue mi superior. Yo viví en Venezuela, tuve la fortuna de conocerlo y de conversar con él. Además de que fue mi superior, él me ordenó o me dio las órdenes de diácono ahí en Caracas. ¿Y tiene una sede el Papa Negro? Claro. ¿O puede estar en cualquier lado? La sede está enfrente del Vaticano, por eso también se le está en la calle de Borgo Espíritu, número 5, ahí en Roma. Su sede está, de hecho el Papa Francisco con mucha frecuencia... ¿Pero está dentro de la ciudad del Vaticano, claro, o en Roma? No, en la ciudad del Vaticano. Okay. O sea, todas las órdenes mayores, como los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, sus superiores mayores residen en Roma. Pero tienen la obligación también pastoral de visitar a todos sus miembros. Arturo Sosa visita a todos los jesuitas, ya estuvo en México, ha estado en la India, etcétera, etcétera. Y es curioso porque tenemos dos papas latinoamericanos, uno de extracción venezolana, es decir, venezolano con la crisis. Yo viví en Venezuela en la crisis de Hugo Chávez, la crisis de si es comunismo, si es socialismo, la crisis de las guerrillas, la crisis que le tocó a Francisco también, la crisis de la iglesia, de los sacerdotes, de la vida religiosa. Entonces, hoy estamos muy bien representados por dos papas negros, es decir, el Papa Negro y el Papa Blanco, jesuitas y latinoamericanos. Es una nota muy interesante. ¿Por qué nunca ningún papa tomó el nombre de Francisco hasta antes de hacerlo Jorge Mario Bergoglio? Cuando nombraron a Francisco eran como las 12 del día aquí en México y estábamos en la catedral reunidos. Curiosamente los presbíteros de la diócesis, había una reunión de presbíteros ahí con el obispo, con don Gerardo, que tenía poco tiempo de haber llegado. De hecho, el padre don Gerardo llegó prácticamente y a los 2 años nombraron a Francisco y pues yo también llegué más o menos en las mismas fechas. Entonces estábamos ahí y de pronto sale la noticia en CNN, bueno ya, gol, en un noticiero internacional, y de pronto, habemos papa, ¿no? Y todos encendimos, se suspendió la reunión, ¿verdad? Todos pusimos ahí. Y sale la nota de que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, sale Francisco y dice que mis hermanos cardenales me han ido a buscar hasta el fin del mundo, ¿no? Empieza con esa característica de los jesuitas, el humor, la sencillez, la cercanía, la paciencia, la dulzura, en fin, muchas cosas que Francisco en ese... Claro, también creo que por dentro Francisco estaba sumamente conmovido, se notaba. Y entonces dice que se llamará Francisco. Y claro, la especulación inmediatamente de los que estábamos ahí, el padre Saúl, el padre Denis, los que estábamos ahí, por San Francisco de Asís, se va a llamar por San Francisco de Asís. Y le dije yo, no, seguramente va a ser por San Francisco Javier, que es el segundo jesuita después de San Ignacio, que es el patrono de las misiones. Y yo dije, ¿por qué? Porque va a ser un papa misionero. Entonces yo decía, pues teníamos la impronta de Juan Pablo II. Yo dije, no, pues si Juan Pablo II fue misionero, ahora viene Francisco, que va a ser el papa de las misiones. Pues no, me confundí, me equivoqué. Era por Francisco de Asís, por el amor a los pobres, por recordar a los pobres. No te olvides de los pobres, le dicen a Francisco sus hermanos cardenales. Y lo que hace Francisco es, en sus reformas, siempre, es muy interesante porque también es muy astuto, ¿no? Es un papa, ¿no? No agarra el discurso de los pobres como lo usó la teología de la liberación, como una opción preferencial, no sé qué. Ve sus encíclicas, Fratelli Tutti y Laudato Si, y te va a hablar
del rostro concreto de los pobres, los migrantes, los asalariados, los enfermos, los que están en la guerra. O sea, Francisco, la categoría pobre, que sí es una categoría sociológica, pero también política, y por eso han golpeado mucho a la iglesia por la opción preferencial de los pobres, que si es comunista, que si es socialista, y dices, pues no, estoy hablando por los migrantes, los que están muriendo aquí, los que están muriendo aquí en Chiapas, los migrantes, los enfermos, los que están en la guerra. Entonces, son los pobres de hoy, los pobres de siempre, los enfermos, los niños, los desvalijados, los enfermos. Hacen énfasis en los ancianos también. En los ancianos, el cofre de tesoro. Y yo supongo que él, como está viviendo su ancianidad, pues ve perfectamente el tema. Sí, y además... Y la fragilidad, la vulnerabilidad que llega a tener un anciano, ¿no? Y bíblicamente yo las homilías que le he escuchado a Francisco, por ejemplo, la del cántico de Simeón, que está en el Evangelio de San Lucas, cuando presentan al niño, ¿no? Y por fin ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Rey de todas las naciones, etcétera. Y dice Francisco, eran 2 ancianos, ¿no? Los que encierran toda la sabiduría, etcétera, ¿no? O sea, tiene una gran sensibilidad para entender este mundo. Así como en el siglo XVI, XV, con San Ignacio, tuvimos a un santo reformista, Ignacio, Santa Teresa, son los santos reformistas, San Juan de la Cruz, algunos lo ponen ahí también, pero reformistas ellos porque reformaron a la iglesia, a la vida religiosa desde dentro. Creo yo que hoy tenemos otro, y ahora sí, igualmente jesuita, que está reformando a la iglesia, pero desde el espíritu, no con reformas dogmáticas, con documentos, porque la iglesia escribe documentos, de lo que tú quieras hay documentos en la iglesia. Oye, a ver, porque se nos está terminando el tiempo, veo que traes muchos libros ahí, ¿de qué se trata? Bueno, en primer lugar te quiero obsequiar a ti esta medalla que es única, las traje de España porque me encantaron cuando las vi, y es San Francisco Javier de un lado y San Ignacio del otro. Es la medalla que te dice la misión, pero también la fraternidad, porque San Ignacio y San Francisco Javier se tuvieron un cariño inmenso, una cosa que caracteriza a los jesuitas. Puede ser que haya diferencias, que haya, como en todo grupo humano, pero es un corpus, es un cuerpo apostólico. Entonces hay una gran fraternidad entre la Compañía de Jesús. Bueno, pues así rápidamente presento carácter y costumbres. Carácter y costumbres de los mexicanos. Francisco Javier Clavijero. Este jesuita fue el que precisamente estableció el carácter criollo de los mexicanos. Hizo una narratividad de los mexicanos, es extraordinario, y fue donde dice, oye, no es que los españoles hayan sido mejores que los mexicanos, los mexicanos ya eran mejores. Es una de las obras imprescindibles para entender el nacionalismo ya mexicano. De aquí es un libro muy pequeñito. Es pequeño, es un opúsculo, digamos, es una pequeña obra, y yo con mucha frecuencia la releo para no olvidarme de dónde. La tiene subrayada, como deben ser los libros, ¿no? Como me encantan, sí. Luego, de San Ignacio, para que la gente que quiera profundizar, San Ignacio escribió 3 grandes obras. Una de ellas, no era escritor, no se imaginen ustedes que era escritor, era un hombre muy práctico. Eso sí, tiene muchas cartas, porque escribía con los jesuitas cuando mandaron ya los primeros jesuitas a los diferentes continentes, a Alemania o a la India, que mandó a San Francisco Javier. Había muchas cartas, pero tiene los ejercicios espirituales. Si usted lee los ejercicios espirituales no los va a entender, porque hay que vivirlos, no hay que leerlos con afán intelectual. Están las constituciones de San Ignacio de Loyola, que es una obra de arte, sobre todo por el ars governandi, cómo gobernar. Y esto lo han utilizado muchos políticos para estudiar sus estrategias de cómo gobernar. Tiene unos principios muy, muy buenos. Los que andan en elecciones ahora próximamente, no les vendría nada mal aprender un poco de cómo gobernaban y cómo gobernaron los jesuitas durante muchas y hasta hoy. El otro es su autobiografía, que no la escribió él, sino que la fue dictando, y es su conversión. Es una obra de primer orden, se llama Obras de San Ignacio de Loyola. Pero la historia de la compañía es hermosísima, entre que si los extinguen, que si los vuelven a reconstruir. Es la única orden en el mundo que ha sido suprimida y vuelta a reconstituir.
O sea, 49 años estuvo la compañía suprimida en todos los reinos donde estaban los reyes. ¿Y qué se hicieron? ¿Dónde se metieron? ¿O qué? Entonces aquí está. Una de ellas, hay que leer. Los que salieron de México en 1767 por el puerto de Veracruz salieron rumbo a Italia, quedaron en Bolonia, dentro de ellos Clavijero. Murieron muchos de ellos en el camino, en el trayecto. La historia es heroica, de verdad es épica la vida de los jesuitas que dieron la vida así, ¿no? Y luego la zarina, Catarina la Grande, en Rusia, les dio asilo a los jesuitas, a un centenar de jesuitas, que era el reducto, lo que quedaba de la compañía en Rusia. Y ahí estuvieron durante un tiempo hasta que se restituyó la compañía, 49 años después. Pero los rusos ya tenían a la Iglesia Ortodoxa. Sí, pero fue una especie de estrategia también, un poco porque la fama que tenían los jesuitas de educadores, que eso es algo que siempre los ha acompañado. En México regresaron en el año 1816 a México, y la historia de México, que entre el clericalismo y luego Juárez y en fin, pues todavía sigue presente, ¿no? Esta es muy buena, la historia de la Compañía de Jesús. Congregación General 34, que es donde se explica qué hacen los jesuitas hoy y cuál es la misión de los jesuitas. Han habido algunos cambios también ahora con esto. Comparto para los que les gusta mucho la liturgia. Los jesuitas tienen su propio misal. O sea, hay un misal que es para toda la iglesia, pero la Compañía de Jesús tiene su propio misal, sus propias misas especiales para sus santos. Por ejemplo, para el nombre de Jesús. ¿Tú sabías que hay una misa para el nombre de Jesús? Bueno, pues es la misa que se celebra los primeros días del año para el nombre de Jesús, para la Madre de Dios y para los santos. Ahora, para los jóvenes que nos están escuchando, que seguramente son muchísimos, que luego preguntan, si usted está estudiando administración de empresas, ciencias políticas, lo que usted quiera de esas que hoy todo el mundo quiere estudiar para ser importante y liderar y llegar a ser gobernador y presidente de la nación, este libro es muy bueno. Se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Cómo estos han llegado a ser líderes no solo intelectuales, sino espirituales, y a formar a otros. Y bueno, ¿cómo se forma un jesuita? Es decir, ¿qué tiene que estudiar y para qué? O sea, esta es una obra magnífica, pero es solamente, digamos, que interna de los jesuitas. Oye, son las 5 de la tarde, 32 minutos. Enrique Ayala Martínez te pregunta si la Congregación de los Jesuitas es la encargada de crear escuelas, universidades particulares, o si otras pueden hacer. Supongo que por la Ibero debe estar preguntando, ¿no? Primero, una aclaración. La compañía no es congregación, es orden. Orden. Es una orden. La diferencia es un poco, es importante. Órdenes religiosas, solamente hay 4, las conocidas. Después ya no hay órdenes, sino congregaciones. Entonces la compañía, digamos, dentro de la historia, cuando se cierran, ya no hay ninguna otra orden, son los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas. Hasta ahí. Y luego las otras son congregaciones. Estuvo ligada a que San Ignacio, él mismo, todavía vivo, fundó en Roma lo que se conoce el Colegio Romano, que hoy es la Pontificia Universidad Gregoriana, donde tuve el privilegio de estudiar. Y le llaman la Universidad de los Papas, porque todos los papas, menos Juan Pablo II, han estudiado ahí. La gran mayoría de los papas, antes de ser papas, cuando van a hacer algún estudio, obispos, cardenales y demás, han estudiado en la Pontificia Universidad Gregoriana. Entonces, eso hizo, recuerda, Chuy, amigos de A Fondo, que con San Ignacio nació también el protestantismo alemán, y el protestantismo alemán fundó universidades en Alemania para estudiar la Sagrada Escritura. Entonces la compañía se convierte en una especie de muro de contención frente al protestantismo y a la mentalidad antipapista, digamos, o anticatólica, y funda al mismo tiempo en toda Europa todas las mejores universidades, y las mejores universidades que existen en el mundo, las más antiguas. La red más antigua de universidades y colegios que hay en el mundo católico son los jesuitas. En cada parte tiene un nombre diferente, supongo. Ahí te va una, por ejemplo. Georgetown, en Estados Unidos. Fordham, en Estados Unidos. La Ibero en México, el ITESO en México, con sus diferentes campus y colegios. La Universidad Javeriana en Bogotá. La Universidad Católica de Venezuela, en fin, en todos los continentes, en la India, en Rusia.
desde luego en España, etcétera, no solo universidades, sino también colegios. Por último, ya de salida, el Papa está enfermo, tiene un problema fuerte ahí con su rodilla, no puede caminar, ya tiene que andar en silla de ruedas, ya no tiene un sacerdote que oficiar porque él ya no puede moverse mucho, en fin. Por sus muchas dolencias llegará el día en que renuncie al pontificado el Papa Francisco. A mí me parece imposible. Un jesuita no abandona la misión, a menos, como él mismo lo ha dicho, que ya no tenga la claridad y la lucidez mental. Entonces, él mismo diría, basta. Pero mientras tenga la claridad mental, podrán dar en silla de ruedas, etcétera. Francisco no va a renunciar. Mucha gente quisiera que renunciara, pero yo creo que Francisco todavía sabe o intuye que todavía le falta mucho por dar a la iglesia. Falta mucho por dar a la iglesia. Francisco todavía, yo digo un poco comparado con otros líderes, pero este es un líder espiritual extraordinario. Todavía le falta dar una mayor radicalidad a la iglesia. Y yo creo que lo vamos a ver. Le están pegando fuerte, lo están minando. Los ataques, el fuego amigo, dirían en política. Sí, la Corte Vaticana es, pues hermano, es la Corte Vaticana. Pero existe el Espíritu Santo, y Francisco tiene también esto, que es una solidez espiritual, y yo siempre que lo escucho y lo veo, lo leo, lo rezo, porque también rezamos por él, yo siento que él está consolado con su misión. Siente el consuelo del Espíritu Santo y eso es fundamental. ¿Tendría que venir después de Francisco un papa más conservador? El que Dios quiera mandar a la iglesia. Yo creo que en 2 papados más, si Francisco deja la puerta abierta, como está dejando puerta abierta para algunas cosas, por ejemplo, la participación de la mujer, la tolerancia, por ejemplo, respecto a grupos minoritarios que han sido excluidos, como los homosexuales, los casados y vueltos a casar, etcétera. Todo este aspecto discriminatorio que también hubo un tiempo en la iglesia, vamos a ver una iglesia más abierta, más fraterna, más franca, más solidaria, más cariñosa, más pertenente, más de este mundo. No quiere decir que la iglesia se mundianalice, sino que la iglesia, al hacerse como todos, va a salvar a todos. O sea, va a llevarles la buena nueva a aquellos a los que hoy, como el buen pastor, se sienten lejos de la iglesia. Y yo creo que todavía le falta a Francisco su misión. Así que encantado con él. Pues ya nos rebasaba el tiempo. Yo creo que da para otro programa. Ya vamos a irlo planeando. Dice César Mier y Concha que muy buen programa, que te manda saludos. Y bueno, básicamente, ¿no? Bueno, hay varios. Lo que pasa es que yo ahorita no puedo meterme mucho al tema porque estamos solamente en YouTube, no estamos en Facebook. Pero bueno, gracias a todos los que se han comunicado, a todos los que a través de YouTube están. Bueno, esto nos lo hacen llegar acá. El doctor Eduardo Estrada Alfani, Lalo. Lalito. Que nos felicita, y sobre todo al padre Beto, excelente programa, un abrazo. Gracias, mi querido Lalo, primo. Así es. Muy bien, pues gracias al padre Beto Valencia por acompañarnos esta tarde aquí, hablando a fondo sobre la historia de los jesuitas, el Papa Negro y el Papa Francisco, ahora que cumple 10 años de pontificado. Vamos a ir a la pausa, regresamos con el Chichito de Historia y vamos a hablar inmediatamente de derechos humanos, de derechos de los que hablaba hace un momento el padre Beto, de los más vulnerables, de los migrantes, de los ancianos, de todos los, todo eso. Vamos a hablar de eso con algo que fundó aquí un jesuita precisamente. Paco Goitia, el Coleutap. Así es. Ahora volvemos.